Manténganse siempre unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a grito le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos ayuda a comprender lo que verdaderamente nos propone también la primera lectura del libro de la sabiduría sobre la importancia de la escucha para nosotros poder adquirir la sabiduría de Dios. Y el aprender de la sabiduría de Dios nos lleva a nosotros a ser sabios y a no pecar, porque así se cumple la voluntad del Señor. El Salmo repite: ven, Señor, y a justicia, porque el Señor pide proteger al pobre, al huérfano, hacer justicia al humilde, al necesitado, a defender al desvalido y al pobre, liberándolo de la mano del malvado. Y por eso entonces es un llamado a la conversión y al cambio de vida. El Santo Evangelio de San Lucas nos presenta el momento cuando Jesús se encuentra con los 10 leprosos. Me hace ruido el número de 10 y me hace pensar en los 10 mandamientos, y me hace pensar en aquellos que pecaban y que conseguían, vivían la lepra como enfermedad del cuerpo, pero que era una enfermedad del alma. De hecho, el único que se regrese le da gracias al Señor. Él le dice: vete, tu fe te ha sanado y te ha salvado. Es decir, no es solo la sanación, sino la salvación. Esto entonces es un profundo llamado que hace el Señor, no solamente a los 10 leprosos de aprender a dar gracias a Dios, sino a descubrir el verdadero sentido de la vivencia de la ley, por la cual nosotros quedamos encerrados en el pecado, pero al mismo tiempo encontramos el camino que es Jesús, que nos hace descubrir la salvación. Y es el aprender a buscar la sanación corporal, a buscar la conversión en el espíritu, pero al mismo tiempo al saber dar gracias a Dios. Es el encuentro de los leprosos con el Señor, un llamado profundo a aprender a ser sanado y a decir gracias, a ser perdonado y a decir gracias, porque es la única forma para cumplir con el verdadero mandato del Señor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por eso la atenta escucha de la palabra del Señor es la que nosotros nos produce la verdadera sabiduría, y la verdadera sabiduría es la que a nosotros nos impulsa la verdadera acción misericordiosa de servicio, de caridad, de atención al necesitado. Es un camino de cambio, es un camino de renovación de la persona, es el camino donde Jesús se pone de manifiesto como el Señor que viene a traer
la salvación y la salud, pero al mismo tiempo el perdón de los pecados. Nosotros somos como los leprosos. La lepra es una enfermedad terrible. Cuando avanza, ya el cuerpo se va descomponiendo, estando uno en vida, y la cara de la persona enferma y el cuerpo se ve horrible, realmente difícil de aceptar. Pero es allí donde el Señor justamente actúa con el leproso del alma, el leproso que con el pecado ha ido afeando la imagen que Dios ha creado en su corazón y ha imprimido dentro de lo que es el camino de la verdad, con el camino de la sacramentalidad del bautismo, la naturaleza de hijo de Dios y hermanos en Cristo. Un misterio único y verdadero. ¿Y cómo no saber dar gracia al Señor? ¿Y por qué no todos sabemos dar gracia? Porque allí vemos otro aspecto del acontecimiento. El único que regresó era un no judío, un samaritano, un pagano. Entonces es el anuncio del Evangelio a todos los pueblos, porque si el mundo judío queda envuelto en el pecado que produce la lepra, el mundo pagano se abre a la conversión. Es justamente entonces una parábola mesiánica, una parábola que a nosotros nos hace comprender atrás de un acontecimiento un significado verdadero. Jesús, el Hijo de Dios hecho carne en el seno de María, Jesús de Nazaret es verdaderamente el Mesías, es verdaderamente el Señor y Salvador. Y por eso Él sabe que a partir de Él, todos los que crean en Él se salvarán y los que lo rechacen no se salvarán. ¿Cómo pudo sentirse la conciencia de aquellos que recibieron el regalo de la sanación y no supieron o no quisieron dar gracia? Es allí donde nosotros tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces tú en el día le das gracias a Dios por lo que recibe de Él? Que el Señor nos ayude a ser auténticos cristianos. Amén.